Él. El que anda en el Espíritu, las cosas del Espíritu discierne. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a leer en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Gloria, poderoso es el Señor. Te alaba mi alma, Jehová. Tú eres grande, Señor. ¿Lo tenemos, amados hermanos? 4:17. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta hora, Señor Dios soberano, pedimos, Padre Santo, que tu gracia sobreabunde en este lugar, mi Dios soberano. Que la verdad y tu justicia, Padre Santo, sea proclamada conforme a lo que está escrito, Dios de gloria. Guárdanos, Padre eterno, de toda palabra vana, mi Dios amado. Reprende, oh Dios de gloria, oh Dios todopoderoso, todo aquello, Padre Santo, que se quiera levantar en contra de tu obra. Oh Dios eterno, oh Dios de gloria, el enemigo no tiene parte, no tiene suerte, ni memoria, Señor, en la casa de Dios. Oh sí, Señor, bendito sea tu nombre. A ti sea todo honor y toda gloria, Padre. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Grande es el Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Hoy vamos a hablar sobre el ungido de Jehová. Nosotros somos el pueblo redimido de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, ¿verdad? El ungido es Cristo. A Él sea todo honor y toda gloria. Quiero empezar con el versículo 14 de este capítulo que acabamos de leer en Lucas, del capítulo 4, en donde Lucas comienza, ¿verdad?, diciéndonos que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Ese mismo Espíritu, ¿verdad?, que lo concibió, el Espíritu que descendió sobre él en forma de paloma cuando había ascendido del río Jordán. Ese mismo Espíritu que lo dirigió hacia el desierto para ser tentado por Satanás. Desde el principio de todas las cosas sabemos que siempre Él ha querido, ¿verdad?, interponer la obra del Señor, robarle la gloria a Dios. No hay poder humano que pueda robarle la gloria al Eterno, porque Él es todopoderoso. Para entrar en este tema, me quiero ir al Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan, este apóstol es el único que nos relata el primer año de ministerio de Jesús, cuando fue bautizado y también cuando fue tentado. Igualmente nos habla cuando empieza su ministerio. Cuando Jesús llega a Samaria, se encuentra con la mujer samaritana, ¿verdad? Evangeliza a esta mujer, pero hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando Jesús evangeliza a un gentil, lo hace de una forma muy diferente a cómo le habla a su pueblo, que estaba endurecido del corazón. El trato de Jesús con los gentiles era diferente. Él era amoroso, era tierno, llevaba salvación, libertad. Pero los fariseos era ese pequeño grupito que siempre lo estaba acosando. Gente que conocía la verdad, conocía de los profetas, de la ley, pero no conocieron al Hijo de Dios.
Estando aquí, pues después de que Jesús sale de Samaria, viene a Galilea. Y es ahí como entramos al capítulo 4, versículo 16 del libro de Lucas. Lucas nos relata que Jesús vino a Nazaret, el lugar donde lo habían conocido desde pequeño. Él creció ahí, todo el mundo lo conocía. Para este entonces ya este pueblo sabía que él hacía milagros y señales, prodigios. Jesús ya tenía una fama a los alrededores de Nazaret, ¿verdad? Entonces dice la palabra que él, conforme era su costumbre de ir todos los días de reposo a las sinagogas. Estando en la sinagoga, dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, le dieron el libro. En aquel tiempo eran rollos, ¿verdad? Y le dieron el rollo del profeta Isaías. Una sinagoga era un lugar donde se reunía la gente para adorar a Dios. Pero mire cómo eran los fariseos, ¿verdad? Tenían que reunirlos cerca de su casa porque como era día de reposo no querían caminar mucho porque violaban el día de reposo. Entonces tenía que estar bien cerquita de donde ellos estaban para no violar el día de reposo. Hasta eso llegaban. Entonces el punto es aquí que Jesús viene con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él entra a esa sinagoga dirigido por el Espíritu Santo también. Sabemos que Jesús fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Pero no debemos olvidar que Él voluntariamente, sabiendo que Él es Dios, se despojó de su gloria, ¿verdad? Porque Él tenía que venir a hacer algo, salvar al mundo. Aleluya. En estas sinagogas primero empezaban con el Shema. Era su culto, empezaba con una oración llamada el Shema, que la encontramos en Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al 9, donde dice: Oye Israel, Jehová tu Dios, uno Él y solo a Él adorarás. Gloria a Dios. Después de esto venía la oración y después empezaban a leer el Pentateuco. Todo ese tiempo hasta que llegaban a los profetas. Mírese cómo es el Señor, que cuando Jesús llega a esa sinagoga en Nazaret, estaban por leer el rollo del profeta Isaías. Invitan a Jesús, le dan el rollo y Jesús abre el rollo y encuentra este versículo donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. La manera en cómo Jesús, es decir, Dios, a nosotros nos dice Pablo en Filipenses 2:69, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A nosotros, los hombres, y estando en la condición de hombre de nosotros, se humilló. A sí mismo se humilló para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién? A la voluntad de su Padre. Es decir, Jesús en forma de hombre fue capacitado, dirigido y respaldado por el Espíritu, porque no podía usar su deidad, sus poderes divinos. Él no los podía usar, porque entonces iban a verlo a Él, y Él no vino a que lo vieran a Él, sino que reconocieran a Dios y a Jesucristo, por el cual vamos a ser y somos salvos. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces Jesús abre el rollo y dice, empiezan estas palabras diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí quiero que pongamos mucha atención, porque la manera en cómo Jesús recibe al Espíritu siendo Dios, Él sigue siendo Dios. Él tenía toda la capacidad, en Él cabía toda la plenitud, toda la gloria y todo el poder del Eterno, porque Él era Dios. Él no era una vasija como nosotros. Nosotros somos vasijas.
No somos Cristos. El hombre no puede hacerse llamarse Cristo. Hay tanto, de verdad, hay tanta gente que está engañando a las personas. Hay tantos locos haciéndose llamar Cristos. Pero el único que merece la gloria es Jesús. Porque fue el único que se subió a la cruz. Nosotros ni somos capaces de sufrir una gripa. Él es el que se vació. Nosotros no hicimos nada. A nosotros se nos da el Espíritu Santo en medida. En medida, hermanos. Los dones son del Espíritu y Él los reparte a quien Él quiere, a quien Él desea dárselos, y se los va a dar conforme al don de su fe, la capacidad de su fe, al don de Cristo. Iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo, cabeza. ¿Ah? Sin la cabeza de nosotros es Cristo. La unción de quién viene. No venimos de Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Nacimos de nuevo en Él. Fuimos por Él amado, hemos sido aceptados. Pero somos vasijas, aún seguimos siendo vasijas. Vasijas que en un momento estuvieron rotas, pero la misericordia del Señor nos alcanzó, nos recogió y nos transformó, y en nosotros Él ha depositado el aceite. Él es el que tiene el poder, la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Él llama a Jesús el Hijo. Mi hijo, este es mi hijo amado con H grande, mi hijo amado, así dice Dios. Nosotros somos sus hijos, pero con H chiquita. ¿Ah? Él es el Hijo de Dios, porque a Él le dio todo sin medida. Aleluya. Y solo a través de Él tenemos salvación y vida eterna. A través de la fe que ponemos en Jesucristo, que ha sido nuestro Salvador, que fue crucificado y fue resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por Él fuimos llamados a proclamar las nuevas buenas de salvación. Él es el ungido, nosotros somos siervos. Poderoso es el Señor. Nosotros somos vasijas, como ya les dije, hechas por las manos del alfarero. Dios no nos envía a nosotros a predicar su evangelio para que la gente nos mire a nosotros. No, el Señor quiere dar a conocer a esa gente necesitada que aún mientras haya vida hay esperanza. Nosotros lo que tenemos que hacer es proclamar la verdad en Cristo. La salvación. Perdón si grito. A eso tenemos que hacer, porque nosotros somos vasijas. Y no se le olvide que si el Señor quiere levantar una piedra, la levanta. Él le da a quien Él quiere. Nosotros solo estamos aquí para servirle a Él, para hacer su voluntad, para someternos a su señorío. A eso estamos aquí, para eso. No para nosotros sentirnos mejor que otro, no, para nada. Eso no tiene que ver nada con Dios. Jesús era manso y humilde de corazón, y ese ejemplo nos lo ha dejado a nosotros, y lo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Nos hagan lo que nos hagan, tenemos que comportarnos como la manera en que Cristo nos ha mandado a comportarnos, porque de muchos decimos somos ungidos, pero de Cristo no tenemos nada. Ni el nombre. Poderoso es el Señor. Hermano, yo te invito en esta hora, escudriña todo. Escudriña todo lo que oigas. Todo. Retén lo bueno.
Pero abstente. En el amor de Cristo te lo digo. Abstente a toda especie de mal. A murmurar. A calumniar. A hablar lo que no sabes. Porque yo no puedo venir a hablar algo que no conozco. De esa forma, el mismo Dios de paz, os nos va a santificar cuerpo, alma y espíritu. Es necesario que nos mantengamos unidos para poder crecer y madurar espiritualmente, para poder estar al tanto de las acechanzas del enemigo. No es con nuestra carne, no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de Dios, con el que se vence el mundo de las tinieblas. Jesús nos acercó al reino de Dios. Y Él vino a irrumpir el mundo de las tinieblas. Padeció, sufrió, derramó su sangre y tuvo que subir para que el Espíritu Santo bajara. A Dios le ha placido tener a su iglesia y al Espíritu Santo así. Así. Por lo tanto, no le podemos negar a Jesús su deidad, ni tampoco quitarle o atribuirle al Espíritu Santo obras que no vienen del Espíritu, para que no le robemos la gloria al Eterno. Jesús es el ungido, nosotros los siervos. Y debemos de tener muchísimo cuidado a quienes escuchamos, hermanos. Porque en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo dice la palabra, en el versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no vayas al desierto, quédate en la casa del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. No salgas y mira. Y mirad, estad, y si te dijeran, mirad, estad en los aposentos, no lo crean. Porque como relámpago, oí bien, ¿en dónde estamos ahorita? Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que cuidarnos. Muchos decimos, la apostasía. Pero pocos hablan de la incredulidad. Muy pocos hablan de la incredulidad. Bendito sea el Señor. Es necesario que nos mantengamos unidos, fervientes en el Espíritu, unidos en una misma fe, vestirnos de toda la armadura de Dios para estar atentos a las acechanzas del enemigo, para estar atentos a todo dardo del enemigo, fervientes en el Espíritu, para cuando venga el chisme, la murmuración, el pleito, los odios, las contiendas, el Espíritu Santo levante bandera y eche fuera todo espíritu de engaño que quiera venir a esparcir las ovejas del Señor. Bendito sea el Señor. Es necesario que nos sometamos a Dios, que nos sometamos a la autoridad de Dios para poder venir aquí y predicar la palabra con autoridad, porque estás bajo la autoridad de Dios.
Primero te sometes a Dios. Después te sometes a tu pastor. Tus líderes que son llenos del Espíritu Santo, fervientes. A los misioneros, ayudarles. Aquí estamos, ¿en qué podemos ayudarles? ¿Ah? Esa es la comunión, esa es la unión. Así se rompen las cadenas de maldad. Así. No hablando unos de otros. No saliendo de aquí gritando y diciendo cosas que no sabemos. No, estamos en los últimos tiempos. Es momento de amarnos como el Señor nos mandó a amar. Y si amamos a Dios, y no, muchos dicen amo a Jesús, pero no ama a su iglesia. Amo la iglesia, pero no le crees al Espíritu. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? No podemos estar en dos aguas. Escoge hoy a quién servir, pero que a Dios, señores, no puede servir. Hay un solo Dios. Solo uno, Padre, Hijo y Espíritu. Y no los puedes romper, no los puedes separar. Esa es la apostasía que se vive en las iglesias. Aleluya, bendito sea el Señor. A Él sea todo honor y toda gloria. Por cuanto me ha ungido, dice el Señor. Dios ungió a su Hijo Jesucristo, Jesús. ¿Para qué? Para que llegado el día, Él pueda predicar las buenas nuevas de salvación. Y después que Él fue bautizado, la primer mensaje que Él dijo fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si alguno no está en Cristo hoy, si alguno no tiene circuncidado su corazón, si alguno ha endurecido su corazón a la palabra del Señor, acérquese a Dios, acérquese a Cristo. Cristo le ama. Cristo dejó su vida por usted. Se ofreció por nosotros. Bendito Dios. Jesús nos ha mostrado el reino de Dios y es a través de Él como nosotros podemos alcanzar perdón por nuestros pecados. Él nos lleva al arrepentimiento, un arrepentimiento que nos va a llegar a cambiar, a ser nuevas criaturas, a nacer de nuevo en Cristo Jesús, de manera que estemos perfectamente preparados para toda buena obra para el Señor, creciendo y madurando espiritualmente, venir aquí, llenarnos del Señor, llenarnos de su palabra, deleitarnos en ella, gozarnos, mirarnos, amarnos unos a otros. Este es el arrepentimiento. No es venir aquí, sentarme aquí, me tocó la palabra, me salgo y ya se me olvida. No, eso es remordimiento. El que tú hagas una cosa te da remordimiento y lo vuelvas a hacer, no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Tenemos una promesa preciosa de parte del Señor. Capítulo 14, versículo 15 del libro de Juan dice: Jesús dijo a sus discípulos: si me améis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad. Hermanos, tenemos que mostrarnos con un espíritu humilde delante de Dios, con un corazón dispuesto a amarlo, para que de tal manera nuestro corazón esté abierto al Espíritu y entre en nuestras vidas, para vivirlo, para gozarlo, para abrazarlo, para sentirlo, para cuidarlo, para respetarlo, para conocerlo, para amarlo, porque Él es Dios en tu vida. Él no es cualquier cosa, es Dios en tu corazón.
Ese espíritu que te va a llevar a toda justicia, a toda verdad, te va a agarrar de la mano y te va a guiar a la gloria eterna. Sin Él no podemos caminar, sin Él no podemos pretender ejercer un ministerio, porque Él es el que nos lleva a ser santos. Él nos santifica. No podemos decir amo a Jesús, pero su santidad la aborrezco. No se puede. No se puede. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios. Es el reino de Dios entre nosotros. No lo puedes apagar, no lo debes contrictar, no lo mates. Yo sé que Dios es un Dios de orden, que no es un Dios de confusión. Y bendito sea el Señor que aquí no se ha visto tanta cosa. Pero hay muchos débiles en la fe, hermanos. Hay muchos que no conocen. Hay temas que hay que tratarlos con sutileza, con ternura, así como Jesucristo nos trató a nosotros. Hay un milagro precioso, hermoso, donde nosotros hemos visto la gloria del Señor en esta casa. Nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Royen, mi hermana Doraliz, mi hermana Betty, mi hermano Rubén, su esposa, todos aquellos que han alcanzado sanidades. No echen fuera el Espíritu de Cristo. No echen fuera al Nazareno como aquel pueblo que les dijo, no hay profeta. Cuando lo escucharon y se maravillaron de sus palabras, ¿qué le dijeron? Profeta eres. Ellos querían que llegara a hacer milagros. Pero ¿saben qué? No hizo muchos. Porque lo negaron. Y todavía les dijo, mi Padre vio más fe y más amor en una viuda de Sarepta que en Israel. Mi Padre vio más amor en el leproso Naamán que sanó Eliseo que en mi pueblo. La promesa del Señor ha sido cumplida. Muchos dicen, los dones del Espíritu solo fueron para los apóstoles. Ya no están. Cuidado. Un consejo sabio que yo recibí ayer. Le agradezco al Señor por ese consejo. Porque Él puso en sus labios la palabra para que yo no me condenara. Y yo he visto la mano de Dios en este lugar. No dejen que se aparte de ustedes, hermanos. No desechemos al Señor. Cuando el libro de los Hechos nos dice que estaban ahí todos, esperando ¿a quién? La promesa. Estaban, ¿qué? Juntos. Juntos. Unánimes. Unánimes. Estamos esperando a Jesús. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bendito sea el Señor. Después, antes de pasar al siguiente tema, al siguiente punto, yo quiero decirles algo. En el libro de Hechos, si me gusta acompañar a buscarlo, perdón. Poderoso es el Señor, te alabamos. Bendito seas, Padre eterno. Libro de Hechos después de Romanos. El Señor es fiel. El capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente
vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Saben para qué? Para que la iglesia se fortaleciera, se llenara de fe y saliera bajo la voluntad y autoridad del poder de Dios, para así poder salir a pregonar la palabra del Señor a toda lengua, nación y pueblo. Esa es la misión de la iglesia, y eso fue lo que hizo que Pedro saliera en aquel día, y en aquel día se convirtieron 3,000 almas. Bendito Dios. Para eso se dieron los dones, para edificarnos unos a otros, para edificar la iglesia, para que el que no tenga fe se enriquezca, para que pueda fluir. Hermano, prediquemos el evangelio. Predica a Cristo y dejemos que el Espíritu haga su obra en nosotros. Sometámonos a su autoridad para poder proclamar la palabra con denuedo, con unción y con poder del Espíritu Santo. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Dios le dijo a Ezequiel: cómete el rollo. ¡Ay, Dios mío, poderoso es el Señor! Gloria a Dios, bendito sea el Eterno. Después dice la palabra: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo vino a anunciar el evangelio al pobre. No solo aquel que estaba pobre materialmente, que ha sido, ¿verdad?, fuertemente empobrecido por los ricos, por los soberbios. No aquellos solamente que la sociedad desprecia, sino también aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos que son pobres en actitud. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquel mendigo espiritual necesitado y menesteroso. Isaías 66:2. Pero miraré a aquel pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. Dios mira el corazón de un hombre arrepentido y necesitado que tiembla al oír su palabra. No al que tiene un corazón fariseico, ni saduceico, ni escriba, y no sé si lo dije bien, pero a esos no los mira Dios. No les agrada. Seamos humildes ante la palabra del Señor. Qué tristeza da que cuando el Señor nos está hablando y lo que nos tiene que dar vergüenza nos cause risa. Meditemos, hermanos. Poderoso es el Señor. El Señor mira el corazón de los arrepentidos y necesitados. El evangelio, la palabra del Señor, es para aquel corazón que se despoja de ese fariseo, de ese seduceo o de ese escriba que se ha endurecido y llenado de soberbia. ¿Saben por qué Jesús se fue de Nazaret, de su pueblo que lo vio crecer? Porque esos fariseos, muchos, en aquel entonces había grupos: fariseos, saduceos, escribas, herodianos, y entre ellos ni se querían, pero cuando vino Cristo se unieron para hacerle la guerra. Se unieron para hacerle la guerra. Porque a veces, aunque no nos queramos, pero cuando se trata de tumbar a otro, ahí estamos. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Nosotros sabemos que el Señor vino a este mundo a salvar al que se había perdido.
no al que se cree santo. Él vino por pecadores, no por justos. Bendito sea el Señor, porque Él sabe que el único justo es Él. Lo demás es hipocresía. Son trapos de inmundicia. Sin la sangre del Cordero no podrás tener tus vestidos blancos y relucientes. Poderoso es el Señor. Cuando nosotros vemos que Jesús en el versículo 19 del capítulo 4 de Lucas, Él dijo, a predicar el año agradable del Señor. Pero Él omitió unas palabras. El día de venganza del Señor, del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, porque en Jesús, ¿saben qué? Él vino a nosotros a darnos salvación. Él no vino a condenarnos, mas todo aquel que le niegue ya ha sido condenado. Poderoso es el Señor. Jesús vino también a sanar a los quebrantados de corazón. Solo Cristo te sana las heridas del corazón, las tristezas del alma y los malos pensamientos. Yo no sé cuántos de nosotros sufrimos antes, no sé cuántos tuvimos que pasar una infancia dura. O muchas personas que todavía tienen ese recuerdo de eso que los ha traumado de por vida. Solo Jesús puede sanar esas heridas del alma que supuran. Solo Él puede hacerlo, nadie más. No hay psicólogos, no hay psiquiatras. Nadie puede sanarte. Todo lo que te hirieron, todo lo que te machucaron, todo lo que te hicieron, dáselo al Señor. Entrégaselo a sus manos y dile, quítamelo, sácalo de mi vida. Porque yo no puedo. Jesús vino a pregonar la libertad a los cautivos. Cristo vino a proclamar libertad a aquellos que están presos de sus pecados, en las cadenas de aquel pecado que los atan, que nublan su entendimiento, endurecen su corazón, destruyen su vida, su familia, sus hijos. Y todavía los llevan a saciar los más despreciables deseos de su carne. Y los atan a la amargura cuando no pueden consumarlos. Las cadenas del pecado, amados hermanos, son peores que las cadenas que le pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel en Filipos. Ellos estaban encadenados, pero eran libres espiritualmente y adoraron y glorificaron al Señor. El Señor los oyó y por el poder del Espíritu Santo se rompieron las cadenas. Pero ¿qué hay de aquel que no está libre? ¿A quién va a clamar cuando sea arrastrado al infierno y al lago de fuego? ¿A quién? Si negó a su hijo, negó al Padre. Si negó al Padre, negó a su Hijo, niega al Espíritu Santo, ¿a quién va a clamar? ¿A quién va a clamar? ¿Quién lo va a escuchar? Si Dios todos los días está airado con el impío, con el que hace maldad, con el que no se arrepiente, con el que dice, ¿dónde está Dios? Yo no conozco. Con el que hace esas palabras como Faraón, ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? Esas cadenas solo Cristo las puede romper. Solo Cristo puede romperlas. Bendito sea Dios. Él vino a dar vista a los ciegos, aquellos cuyo pecado los tenía cegados. Ahora nosotros, hermanos, somos libres, libres, libres en el nombre de Jesús. Ya no estamos ciegos, caminamos por fe, andamos en el Espíritu. Nacimos de nuevo. Pero el enemigo siempre anda ahí como león rugiente a quien devorar. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Yo te voy a hablar de un pecado del pueblo de Israel. El pecado de Acán. Acán fue cegado por el pecado de la codicia. Cuando en la batalla de Jericó,
Jehová mandó decirles: guardaos del anatema. Todo lo que está en Jericó tiene que ser destruido porque está maldito. Pero Acán se llenó de codicia y miró el manto babilónico, miró los lingotes de oro, miró los siclos de plata, se los llevó a su casa, los escondió bajo la tierra en donde estaba puesta su tienda. Muchos duermen acostados sobre su pecado. Y déjame decirte algo, que Jehová se indignó con su pueblo, que cuando vinieron a atacarlo, ¿verdad? Josué se humilló y le dijo: ¿por qué me has puesto de espaldas frente al enemigo? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le dijo? Porque Israel ha pecado. Israel ha pecado. Y cuando Josué vio a Acán, ¿qué le dijo? Dale la gloria a Dios. Reconoce que Él es tu Dios. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Josué, en verdad he pecado. En verdad he pecado. Pero aquellos tiempos no era el tiempo de la gracia, amados hermanos. Y dele gracias a Dios porque no estamos allá. El pecado oculto hace que el Espíritu Santo no fluya y detiene la congregación de los santos. Si le hemos fallado en el tiempo de la gracia, el año de jubileo, el día del perdón, hagámoslo. Arrepintámonos, meditemos, hermanos, porque después va a ser muy tarde. Bendito sea el Señor. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos sabemos que en ese momento le entregaron el reino a Satanás y él tomó el control de todo lo que pasó y todas nuestras almas están cautivos. Los seres humanos están ciegos, los que no están en Cristo, claro, están ciegos porque no pueden ver su pecado. Pero el Señor muestra su gracia y su misericordia y los trae a lugares como este para que escuchen su palabra o pueda llevarles el evangelio para que la luz del evangelio los saque de las tinieblas a la luz admirable en Cristo y alcancen perdón y salvación. Pero el pecado va a cegar los ojos para que no vean la luz del evangelio. Y solo en Cristo pueden encontrar esa salvación. Poderoso es el Señor. La pobreza de la humanidad no es monetaria, es una pobreza espiritual. Lamentablemente el hombre vive cegado en querer enriquecerse y abarcar más y dejando a un lado a Dios. Como aquel rico insensato que decía: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósete, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Alma perdida que cree tenerlo todo cuando no tiene nada, porque en el momento en que él despierte y se encuentre allá donde no va a poder hacer uso de su oro ni de su plata, se va a acordar de Lázaro, se va a acordar de su familia, de sus hermanos, se va a acordar de aquel hombre que le pedía una limosna, de aquel necesitado, de aquel que le tocaba la puerta a medianoche pidiéndole pan, de aquel que tenía frío y no lo abrigó, pero sobre todo de aquella alma perdida y nunca le habló de Cristo. El hombre vive esclavizado a todos esos pecados. Cuando el hombre no alcanza la plenitud de su riqueza, cuando no tiene lo que él desea para ser vanidoso y vanaglorioso, para sentirse poderoso, la codicia lo ata.
La codicia lo rompe, lo destruye. Tengamos muchísimo cuidado con lo que deseamos, con lo que vemos, porque la codicia hace daño, causa celo, envidia, resentimiento, calumnia, y la codicia es abominación a los ojos de Jehová. Guarda tu corazón y cuida tu alma, guarda tus ojos y tengamos cuidado de lo que vemos, de lo que deseamos. Mucho se ha hablado de la fornicación y del adulterio. Y en el Antiguo Testamento, el ser humano, sobre todo el pueblo de Israel, fue fuertemente sacudido por la mano de Dios por ese pecado. Tengamos muchísimo cuidado, hermanos, porque no solo se adultera y se fornica con el cuerpo. ¿Qué hay del alma? Esta es la que cuenta. El alma, ¿a quién se la estás dando? ¿A quién se la entregaste? ¿En qué manos la pusiste? Cuando habiendo sido sacada del pozo cenagoso, ¿a quién se la quieres regresar? ¿A dónde te quieres ir? Poderoso es el Señor. Se ha fornicado con la ambición, la riqueza, el poder, el reconocimiento, la vanidad, la soberbia. Hoy muchos se pelean por quién tiene la verdad y quién tiene la razón, pero se han olvidado que la verdad es Cristo y Cristo es Dios. Bendito sea el Señor. Se pelean por algo que no tienen. Son ricos, vírgenes, insensatas, iglesias tibias, amantes del dinero. Su Dios es la fama, sus obras son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Oh, almas adúlteras y enemigos de Dios, amantes del mundo. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Camina entre espinos y cardos. El insensato es insolente y confiado, tibio. Almas codiciosas que buscan embellecerse de oro y de plata. Muchos se han apartado para ir atrás de su ídolo, el dinero. Hicieron a un lado el temor de Dios. Muchos desecharon su gracia, menospreciaron su espíritu. Fueron tibios de corazón endurecido, perversos e incircuncisos. Coman, beben, celebren, hacedores de maldad, que explotan y pervierten el pueblo de Dios para enriquecer sus vientres. Aleluya. Poderoso es el Señor. Ay, Dios mío. Iglesias tibias como la Odisea, que creen tenerlo todo pero no tienen nada. Llenas de gente, de multitudes muertas. Almas muertas, almas adúlteras, que le atribuyen al Espíritu Santo lo que no es de Él. Para ganar riqueza, para ganar fama. Este es el tiempo de la Odisea, hermanos. Guárdese de caer en esa garra y manténgase firme dentro del arca. Que el Noé que Dios puso, lo puso Dios y no lo tumba el hombre. Poderoso es el Señor, aleluya. El mundo está siendo sacudido, está en decadencia, y la única forma de escapar de esa turbulencia es sumergiéndote en la verdad en Cristo Jesús. Y esa verdad te hace libre, te lleva a los brazos de tu Creador. Conoce la verdad, conoce el verdadero evangelio. Abre tus ojos, dile al Señor: abre mis ojos y veré las maravillas de tus enseñanzas. Tus obras son maravillosas, tus pensamientos son incontables. Es poderoso. Reconcíliense con su Creador, reconciliémonos con el Eterno. Dejemos ese mundo vano y cruel, lleno de maldad. Hoy es el día, el año del jubileo, el día agradable que hizo el Señor, el año del perdón, el año de dar libertad, el año donde se perdona toda deuda, donde Cristo te hace libre de la esclavitud. Y Él te va a devolver tu vida y tu tiempo, no para que lo tires,
sino para que se lo vivas para Él. Gástate para Él, como Pablo dijo: soy libación. Gástate para Cristo, vive para Cristo, muere para Cristo, crucifícate con Cristo, sube al Gólgota, sube, sube. Poderoso es el Rey. Después de haber leído el rollo, Jesús lo dio al ministro y se sentó, y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, no hoy, sino aquel día, aclaremos, en aquel día que estaba Jesús, hablando Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? No, no lo es. Él es el primero y el último, el principio y el fin. Es el guardián de la creación y el creador de todo. Es el arquitecto de todo el universo y el gestor de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es y siempre lo será. Inmóvil, sin cambios, invicto y nunca liberarse de Él. Él fue herido y trajo sanidad. Él fue herido y alivió el dolor. Fue perseguido y trajo libertad. Estaba muerto y trajo vida. Ha resucitado y trae poder. Reina y trae paz. El mundo no lo puede entender. Los ejércitos no lo pueden derrotar, las escuelas no lo pueden explicar y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no pudo matarlo, los fariseos no lo podrán confundir, ni lo confundirán, ni lo confundieron nunca. La gente no lo pudo retener, Nero no lo pudo aplastar, Hitler no podía hacerle guardar silencio, la nueva ira no lo puede reemplazar y Oprah no lo puede explicar. Es la luz, es el amor, la longevidad y el Señor. Es la bondad, la amabilidad, mansedumbre y Dios. Él es santo, justo, fuerte, poderoso, puro. Sus caminos son rectos, que su palabra es eterna. Su voluntad es que no cambia y su mente está en ti, está en mí. Es tu redentor, es mi redentor, es mi salvador, es tu salvador, es tu guía, es mi paz y alegría, tu consuelo, mi consuelo, es mi Señor. Es tu Señor y Él nos gobierna, aleluya, a través de su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu. Él es el ungido de Jehová, Él es el Hijo de Dios, aleluya, poderoso Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, Rey soberano. Pon en nuestro corazón, mi Dios amado, ese temor reverente. Cierra nuestros labios, oh Jehová, para no pecar contra tu espíritu, para no pecar contra ti, oh Dios de toda gloria y toda honra, Dios eterno. Ayúdanos a valorar, Padre, esa sangre bendita, Dios de gloria, que fue derramada, mi Dios amado. Lo rojo de tu sangre, Señor, cubrió mi pecado. A Él sea todo honor y toda gloria. Dios les bendiga.